momento. No, me asusté porque vi otra cosa. Para poner en tema y entender... Mirá quién volvió. Pero mirá quién volvió. Pero mirá Volvió, mirá. Es silencioso. último momento regresó. ¿A dónde estaba? Me dicen Antorcha. Lo que han preguntado por usted, no sabe, dice Lolini. No, me Está encanta. quemadito. Volvió renovado. La catarata. Parece que Continúa. estuvo en Zunga. Sí. Después lo vemos. Después lo Sí, vemos. solo. Para entender un poco el tema, lo que tengo en mis manos es una querella por injurias que Romina Maricel Urig le inicia a Yanina Aramburu, Sí. conocida para todos, Yanina La Torre, que es su nombre artístico y aparte porque está Porque, casada. ¿qué dice la denuncia? Necesito ir un pasito atrás para que se entienda por qué esto. Ah, dale, perfecto. Romina Urig tiene, luego de su paso por Gran Hermano, se entendió y se conocieron historias que tienen que ver con su vida personal, Sí. porque formó parte de la política casada con Fue Festa. diputada. Fue diputada, Claro. gracias. ¿De qué se agarra Yanina para decir Sí. todo lo que dijo? Como está Yanina, está muchísima gente que, por supuesto, no está de acuerdo con esto que sucedió, que tiene una denuncia, está imputada por lavado de dinero, la Fiscalía Federal de Moreno, imputada con Festa. Sí. Por compra de inmuebles, por vehículos y otras Sí, cuestiones. sí. Enriquecimiento ilícito. Estas son las causas imputadas que tiene hoy que están en la justicia. Que están en la justicia. No está, Ella y todavía Festa. la justicia tiene que fallar, pero Por está. eso, la justicia, antes de lo que vamos a leer después, tiene un Claro. largo trecho para resolver esto. Sí. Lavado de dinero, enriquecimiento ilícito. Además, algo mucho más chiquito, pero no por ser chiquito no es problemático, porque tengamos en cuenta que hoy muchos chicos se va por la borda la familia con las promos de los casinos ilegales. Ah. Forma parte de esto. Es chiquito al Como lado otro del famoso. lavado de dinero y del enriquecimiento ilícito, pero la realidad es que hay Claro. familias que se van Sí, pero si vas por sumando la delitos, ¿no? borda. Como Aparte de que- siendo diputada. Y además una denuncia perdón, por... Débora, contra otros famosos, No, como no es dice solo Ale. Romina Urig. Está bien, pero también estuvo implicada Guandanara, ¿no? Claro, claro, pero como famosa estamos hablando también. específicamente de Sí, Romina, sí, Claro. pero te lo agrego. Además, hay un montón de influencers que forman parte de esta denuncia por promos de casinos ilegales. Pero como en este momento estamos hablando de las causas de Romina, decía esto. Sí. Y por último, denuncia por daños y deudas al finalizar el contrato de alquiler, que también sucedió cuando se separaba de Festa, que Sí. la propietaria dice, me deben dinero. Bueno, estas 4 causas, Sí. más importantes, menos importantes, son las que hoy tienen como imputada y como señalada Romina Urig. Exacto. Sin sentencia aún. Sin sentencia, están en plena investigación. O sea, rige la presunción de inocencia. Hoy Uri, hasta que haya Claro. sentencia, es inocente Exacto. todavía. Claro. Pero- Sí, pero también sumando a a la información que está trayendo Débora D'Amato, lo que decían, a mí no me consta, pero creo que fue una información que en su momento la dijo Yanina o habían hablado en LAM, que ella durante su gestión como diputada no había presentado ningún Exacto. proyecto. Pero hay- No sé si hay asistencia tampoco, no sé si cuántas veces fue. Poca asistencia y poca- ninguna presentación. No, presentó Claro. 2 proyectos y Amalia Granata presentó 500, como para comparar, ¿no? Sí. Bueno, Igual que son tampoco quiere que compromisos. presente 500, quiere decir que... Claro, 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 No, digo, no el garantiza. poco, lo que presentó. señaló en su momento Yanina era el poco compromiso que tenía desde su rol como diputada a la hora de presentar proyectos y de presenciarse. Dicho esto, a la salida de Gran Hermano, que se fueron conociendo, porque Gran Hermano te abre las puertas por un montón de cosas lindas, pero también te saca las miserias y cuando rascas un poco te encontrás con un montón de La cuestiones. exposición es peligrosa. Bueno, la posición es peligrosa. Lo Es que ella no lo contó ahí adentro de la casa, No. porque lo que muchos le cuestionaban es... ¿Por qué no vos lo te contó hacés la dentro? moquita muerta Claro, no acá, tenía casa, que decía decía Flor. que quería hacer Claro. manicura, no sé Es qué más, era lo que quería hablaba decir. que era Hacía manicura y que uñas, además se estaba separando, que Nunca tenía dijo problemas que fue diputada económicos. nacional. No, Era atractivo, no, cuando entra, ese era el Dijo. engancho. Claro, era una diputada dentro de la Pero casa, no- es Sí, diputada pero dentro de ella la no casa de lo Gran dijo. Hermano. Pero quedó en la Claro, nada. en la En la casa no sabía. hablaba de eso. No fue tema. Claro, No fue tema. En el casting, cuando vos decís, te Pero preguntan sí, toda lo tu tiene vida. que Y ella dijo, decir, yo fui además, diputada, la- por eso era el gancho. Che, hay una ex diputada. Pero en la casa Ah, no lo plantea bueno, a pero los la fuera sí. compañeros. No, pero yo digo... Públicamente no yo lo entiendo lo que plantea. vos decís. Lo que está diciendo Ale es que en la promoción y todo dicen hay una diputada nacional. Hasta ahí todo bien. Sí. Lo decían. Cuando ella entró, mirá que tenía temas para tocar. Nunca Nunca dijo- lo decía- tocó. Porque mirá que vos, si vos le contás a un amigo, si yo trabajaba Claro. en el Congreso, qué sé yo. Claro. No sé, mirá que tenés cosas para Es decir. No más, solo a eso. los dijo. compañeros le decía, me hace falta una casa, no tengo un techo, estoy separada, estoy mal económicamente. Para dar lástima a los compañeros que no sabían que De era diputada. inmediato, parece que estaba separada después, amigos. Sí. La cuestión es que ella, si bien lo presentó en el casting, y chicos, en el casting mucha gente miente. Sí. Más allá de eso, como decís muy bien, Flor, se supo, para bien y para mal, todo lo que tenía que ver con su vida. Y entre algunas de las cuestiones, tanto en LAM como en SQP, Yanina, en un momento de ida y vuelta por otro tema, le dice,
¿Querés que veamos lo que decía Dale, Yanina? mejor ¿Les que lo diga parece? ella porque yo Vamos no- a verlo porque no suena igual. Porque vos lo No. lees. Y viste que Yanina tiene un Obvio. decir tan suave que es distinto. Es más armonioso Claro, acá, es claro. más musical lo de Ella Yanina. sabe. A ver qué decía en ese cupé. A ver, esta chica que es una zorra, además de imputada, ¿Ufal? corrupta y mentirosa. No, Ufal no. Ah, no, pensé que Romina decía Uri. zorra, ufal y ya me moría. Arranca hoy a la tarde, caliente Laurita, con toda la razón del mundo, reprochándole cómo vos venís acá y trabajás con nosotros y no se puede hablar de tu vida privada y tu abogado burlando y vos le dan una nota a LAM. Ella, que es una conchuda, ¿qué le contesta? Me extorsionaron. Di la ¿Cuál de las dos? nota. Aclarame, siento. La conchuda, ¿Es todo Ufal o- ahora es contra ella. Contra Romina. Loca, deja de No pasó. mentir. ¿Quién carajo le importa que vengas al piso si sos mitómana? A mí. Por favor, no existís. No servís para nada, Romina Uri. Y mi único problema con vos es que sos corrupta, Perdón, no era por meterme con los peronistas. Corrupta, Porque tu marido fue intendente, ¿es el marido? ¿Fue intendente? Sí, sí, Están sí. denunciados, El Moreno. están imputados, No estás gestiona. en la causa, viniste acá y dijiste que era mentira. Cobraste un sueldo en la intendencia, fuiste diputada, dipuchorra, loca. Me da vergüenza ajena, me decís mala sos vos. ¿Por qué no devolvés la que te robaste? Me decís a mí mal, a mí no me pasó nada en la vida. La que te pasa todo en la vida sos a vos. El problema es que yo digo lo que pienso, voy liviana, no debo ni una multa de tránsito, no vivo de la teta del Estado, ni me caso con corruptos. ¿Sabés quién es mala, Romina Uric? Vos. Porque desde que estás con Festa, vivís de la nuestra, sin tener ningún tipo de talento. Y ahora, pretendiendo ser alguien, querés ser famosa y no te da ni para la revista de Chakra, mami. Te mando un beso. Esto había sucedido en LAM. No me quedó en ese claro. cupé. Sucedió en LAM, pero tenemos el último momento porque también hay otro tape de ese cupé, pero antes, último momento, porque está hablando el abogado de Uri con vos. Sí, se me acaba de escribir, no sabía ni que lo tenía agendado, mira lo que te Mirá digo. vos. ¿Cómo se llama? Walter, Bienvenido. Sí, soy una señora grande. Walter Comarce. Bienvenido, Comarce. Walter. Y me pone, hola Débora, ¿cómo estás? Encantada, soy el doctor Walter Comarce, abogado de Romina. Te cuento que por más causas que tenga mi clienta, o sea, el relato que dijimos recién, Es verdad. ¿Y lo Burlando qué sostiene. tiene que ver? Porque Yanina lo nombró Burlando. Yanina... No, ¿Era no, de Burlando? No. No escuché yo. que No, haya no. nombrado. Quizás se En contactó. la causa está este abogado, igual. Acá en la causa figura, cuando recién leía, dice Romina Maricel Luis, patricinio letrado del doctor Walter Comarce. Es ¿Qué lo dice que figura acá en la Comarce? cuenta. Decía, de paso, si me estás escuchando, Walter, contame cuánto le reclama económicamente. Y termino de leer lo que me escribiste. Te cuento que por más causas que tenga mi clienta, o sea, afirma lo que decíamos recién con respecto a las Sí. causas, Yanina ni nadie tiene derecho a menoscabar o insultar a nadie, habla de libertad de expresión y confunde la libertad con insultar o degradar el honor de cualquier persona. Si me puede contar el doctor... Tenías razón, Flor, vos. Claro. Burlando está ¿en qué? Porque yo ¿En le hice qué? una Lo nota y me nombró, acordé, estoy lo grande nombró. también. Claro, porque ella lo nombra y sí, dijo, tenés ¿quién razón. está burlando? Yo Lo nombra. le hago una nota, me acuerdo, a Burlando por el tema de los bienes. Porque supuestamente le estaban investigando a Festa todos los bienes, hasta Romina entra en Claro, contradicción estaban con él mismo cuando se separan, por eso entra Burlando. Romina lo que dice es que no tiene conocimiento de alguna cuestión con el dinero o de compras de propiedades o de viviendas que ella no tiene nada que ver con Pero eso. está también que a nombre de ella. Y que ella confía, y bueno, tal vez la pusieron. Pero Igual lo Tal que vez puede le decir el pidieron abogado, una como bien decía la firma. niña Steffi, es, en este caso, está imputada, pero no es culpable. Imputada No, no, pero quiere ¿qué decir culpable. pasa? Hasta que la justicia Pero no ¿sabes demuestre qué lo pasa? contrario, o ella no demuestre lo contrario. Es denunciada. Pero ¿no? lo que digo es, ¿qué pasa si de esas causas Romina sale inocente, por ejemplo? Bueno, ¿Qué es así, pasa? mirá. La política es una vocación de servicio. Entonces Romina se presenta a la política y cuando una persona de a pie le dice, contame dónde sacaste la plata, ella tiene que contestar, porque ella no, o sea, no lo buscó, ella se postuló. Entonces ella tiene que aclarar cómo fue su Claro. vida económica. Es una obligación. Es una obligación dar, Exactamente, sí, porque sí, es una sí, vocación de explicaciones. servicio, chicos. Pero- Ella va, no la van a buscar. Sí, igual a todos no se les pide explicaciones. Estoy de acuerdo. A mí me No, parece, pero- digo, porque también Pero ella digo, se vamos metió a en un poner las reality, cosas como Flor. son. Sí. Ritondo todavía no habló porque Obvio. tiene 17 departamentos en Estoy de Miami. acuerdo. No lo escuché, ni escucho que los Obvio. medios Por lo eso, Está Pero bien, eso pero también ella tiene es que ver el funcionario. peso específico de la persona. Esta chica políticamente no es una persona fuerte hoy, entonces me parece que la patean en el piso y se ensañan un poco No, pero con están las ella. dos causas, No también, porque ¿eh? las causas... Perdón está que te dé la bien, espalda. pero sí, está bien. Pero ponele, hay un montón de causas, no sé cuántas son, 70, Cuatro. 100,
no en el caso de Mauricio Macri. Bueno. Y nadie cuando ve a la mujer de Mauricio Macri en un evento le dice Pero esa no chorra. fue ni Pero nada. quiero decir Pero no una importa, cosa, pero quiero decir déjenme una vos. cosa. Pero esa fue un reality. Quiero decir No, pero una lo que cosa. hablan importa de- lo lo que que fue. hablamos es de- Suponiendo que si lo están acusando de enriquecimiento ilícito, le caería lo mismo que Festa con la mujer. Pero a Está bien, mí pero más Entonces, en lo que mi digo, caso, o sea, No hay se quede con la algunas misma vara. personas que ¿Pueden tienen escucharme una... un minuto para No, que no se sepan puede cómo hablar. funciona? Sigan Cada tranquilos. funcionario, ya sea un concejal o demás, pone en un sobre una vez por año su declaración jurada que la arma el todos, contador. Y Mienten hay- todos, Evelyn, dejate de joder. Es todo- el ninguno dice sobre la verdad. cerrado. Si hay una denuncia, se abre y al año siguiente verificás cómo viene la nueva Ah, declaración sí. Está jurada. bueno saber y ahí eso. haces el cruce de cuánto se enriqueció, cuánto fue su salario y si los números Sí, dan. lo que pasa es que lo que está diciendo, o lo que trata de señalar acá Fernando, es que no se mide todo con la misma No. vara. Sin Pero duda. volvamos a Yanina y a Romina porque habló en ese cupé Yanina y dijo lo siguiente, mira. Frená un poco, vamos de a ¿Quién poco. No, no, sos? más. No te voy a permitir. A mí mentirosa no me dice nadie, y menos una chorra y una tipa que está procesada en la justicia y que tuviste un cargo de ñoqui y te casaste con un intendente flojo de papeles. A mí no, Romina Uric. Loca, fuiste ñoqui, cobrabas un sueldo de diputada y dijiste que te ocupabas de los comedores. Hay más vil que eso. Y vos a mí me decís mentirosa. A ver, frena, pedazo de burra. ¿Cómo? ¿Pruebas de qué, boluda? Si estás denunciada e imputada en la justicia. ¿Más prueba de esa? ¿Qué querés? Esta piba es burra. No te tengo que llamar a vos, porque generalmente las chorras no dicen la verdad. ¿Qué me vas a decir? Sí, me casé con este tipo, afanábamos en el gobierno, yo tenía un sueldito de diputada, estuve en la municipalidad, lo mostró todo Ángel, están todos los papeles, todos los sueldos. Y decías que sufrías de violencia económica y vivías en una mansión. Para, eso no es mi culpa, no sabe ni armar un sujeto y predicado. Es un sueldo que me ponía el Congreso. No, sí es tu culpa, porque vos no puedes ocupar un lugar en el Ponen un Congreso sueldo. si no estás preparada. A vos te dieron una banca porque eras la mujer del intendente, no porque te la merecías. Eso es robar, reina, y no te lo pone el Congreso. Fuiste a chorear un sueldo. Cuando hay una causa judicial, reina, a ver si te entra en la cabecita esa que tenés vacía, hueca, llena de botox, no tenés que llamar al chorro. Ya está la causa judicial, estás imputada. La fuente, la justicia. ¿Querés más que eso? Lo que pasa es que vos te crees impune. Aparte, ¿sabes qué? Después de que yo la traté de chorra, hablé del procesamiento, todo, me invitó al bailando. Fui al bailando. Duramos 2 ensayos porque además de burra, de chorra, es vaga. Falta. Sí. No sé qué piensa. Yo tengo la necesidad de aclarar algo, Flor. ¿Qué? La Un imputación... detalle, la un detalle imputación... con respecto a Burlando, me cuenta el doctor para que tengamos en claro por qué está con el doctor Comarse y no está con Fernando. Fernando no quiso revisar la denuncia según lo que le comentó Romina a Walter, Sí, al doctor con el que me encuentro hablando, por eso lo contactó y bueno, nada, básicamente tiene que ver con eso. Y con respecto a la cuestión económica, todavía no está cuantificada cuánto sería y le Pero pedí acá que me se diga un mezcla aproximado. lo legal Sí. con lo farandulero. Y lo personal. Primero, imputado, podemos estar todo imputado acá y no somos culpables de nada. Después, cuando te empiezan a encontrar algunas pistas que pueden dar indicio de un delito, está el procesamiento y después si Pero la es que causa es continúa. una condena o no. Obvio que continúa. Romina lo que dijo cuando fue al AM y fue un tiroteo tremendo que se generó un revuelo porque fue tenso ese momento, dice, yo estoy esperando que la justicia dictamine y dé las pruebas o no en mi contra o a favor. Pero a favor de Yanina... Yo para aclarar que la imputación no es que ya cometiste un delito, sino estaría un montón de gente No, que... está bien, A pero favor de también por lo que le Yanina, dice- lo lo que que le dice dice- Yanina es Sí. lo que piensa un altísimo porcentaje de la sociedad argentina, que tendrá los ovarios para decirlo, después te puede gustar o no, es adulta como para afrontar las consecuencias. Sí. La verdad, Sí, yo no voy a Pero está defenderla. bien, lo que A pasa es cuando que pueda hay una terminar, cuestión dijo. que es que si le dice a la como diputada ya la podría opinar, porque si fue o no fue, si presentó o no proyectos, si realmente fue una buena o mala diputada, ella puede opinar y decir lo que quieran. Eso Claro, no hay puede ser ninguna malísima cuestión. para ella, Lo claro. otro me parece que es complicado que vos unas digas, mira, esta gente está procesada por esto y esto. Ahora decirle chorra es como confirmar que está todo condenado Por y no eso está te digo, condenado. pero por eso estoy diciendo, Yanina es una persona adulta que sabe a lo que Sí, se lo que enfrenta quiere con lo que decir, dice. sí. Se ampara en su libertad de expresión y me parece fenómeno. Pero lo que dice ella lo piensa muchísima gente, que no significa que sea cierto ni que tenga razón. Lo que digo es, plasma lo que le pasó a muchos argentinos y por eso hoy estamos como estamos políticamente. No voy a entrar en Lo que pasa es que detalles. a mí, por ejemplo, Débora, a mí lo que me es fácil. acuérdenme Sí. un segundo, a mí lo que me sorprendió de Romina en este caso es lo siguiente.
Yo miré, porque yo estaba en otro programa que tenía que mirar a Gran Hermano Claro. porque lo analizábamos ciertas conductas de lo que sucedía ahí. Que ella dentro de la casa mintió. No, exacto. Mintió en muchas cosas. Exacto. Mintió como que no tenía dónde vivir cuando Yanina dice, vos vivías en una mansión y decía que no tenía dónde vivir. Es mentir. Estrategia de juego, te dice. Obvio, Estrategia bueno, de eso sí. juego. Pero, Flor, una cosa importantísima. Bueno, qué sé yo, pero es medio... Pero es como, Bueno, está ambiguo, ¿ves? claro que sí, pero Claro, ella por te eso, dice pero entonces estrategia de vos juego. decís, pero después cuando ella sale, no es que... Porque todas estas cosas que empezaron a salir a la luz, del procesamiento, que ella estaría imputada, fue por... No es que ella fue y lo contó, dijo... No. Porque ella lo podía haber hecho adentro de la casa. Yo estoy imputada, por esto yo soy inocente. Porque lo podía haber Una utilizado recontra eso. oportunidad. Como ella nunca habló y nunca dijo nada, ella se sentó y le empezaron a tirar todo y ahí lo dijo. Ese es el punto de Entonces, inflexión, Flor. ahí es La donde uno le casa. queda la duda ya. Porque es la primera vez en la historia que una diputada o diputado entre a un lugar así. Entonces la gente, como está, lo hablábamos acá, con el tema de la política, una persona que tuvo la oportunidad de que 24 horas estaban viendo y mirándola, siempre decía, no tengo casa, estoy separada, yo soy humilde, no tengo auto. A ver, Entonces, ella viene de una bueno, familia muy humilde. Bueno, está Yo perfecto, conozco la casa, viene de pero una tenía la familia muy humilde. oportunidad de blanquear todo lo que ella había hecho afuera. de todo Niña, modo, niña Steffi, venía a la pantalla. Quiero que me muestres, a ver, ¿qué Sí. pone ella en su Instagram? Yo la verdad que no... Para que la gente sepa quién es Romina Urig, acá Sí. estamos viendo su Instagram. Porque no hay Tiene mucho... 1,5 millones de seguidores. Ella ocupó una banca, fue legisladora Pero en el... tiene cosas del Congreso o de No, su ya pasado. no, porque eso fue su pasado, no quiere saber nada con volver. Ella ocupó una banca entre el 2019 y el 2021 y en el 2022 entra a Gran Hermano, este reality que todos conocemos, que la hizo tan famosa y se muestra con un perfil súper bomba, mucho más producida. Tiene 3 hijos con Walter Festa, que fue ex intendente de Moreno. Tres Son nenas. preciosas las nenas. 3 nenas divinas, es Divina, una re sí. mamá. Cuando ella entra a la casa Ella es una mujer hermosa. Ella es también. preciosa. Ella es divina. Es preciosa. Es una Tiene mujer. 37 años. Y ella cuenta dentro de la casa que supuestamente estaba separada de Walter Festa. Ella entra con el discurso de que está separada, que ella hace uñas, que le cuesta llegar a fin de mes. Por eso acá también... Pero puedo agregar algo a lo que decís, Sí. Steffi. Yo entiendo la verdad que supimos después en base a lo que explota Gran Hermano. La mayoría de los participantes, y esto te lo dicen todos los que participaron, yo ni de cerca, tienen su estrategia de juego. Su estrategia de juego es decir lo que digan. Adentro Claro. de la casa es una cosa, la realidad Bueno, es pregúntale otra. Perdón. con lo que decís a Marianela Mirra, Sí. que armó toda una estrategia. Sí, chicas, pero ella cuando sale diputada sostiene... diferente. Chicos, ella cuando sale sostiene esto sigue, ¿Qué y sostiene? cuenta que ella supuestamente habría sufrido violencia económica por parte Sí. de Walter Festa, que por más que sea el más Por millonario eso del está mundo, burlando, si no estuvo. te quiere dar la plata, no te la da. O sea, habría que escucharla. De hecho, Romina No, también. pero volvieron. igual decía que estaban separados y después dijeron no, no Después estaban volvieron. separados. Porque pasa- después se Mentira. arreglaron. En un No, pero momento también, volvieron. Steffi, cuando pasa eso, Walter Festa también, no sé por qué motivo, le da un móvil a Georgina, si no me equivoco, o a no sé qué programa de Telefe. Vino al y mío. Al tuyo, bueno, desde la casa hermosa. Y la embarró. Empieza a salir ahí y ahí embarró todo. Sí, O sea, cuando digo, vino, quedó raro yo lo eso. entrevisté cuando estaba con Carmen Barbieri, vino al piso, Vino al no piso, sé cómo lo convencieron, pero cada vez que él hablaba la hundía más a Romina. Todas las cosas que Walter decía la hacían quedar peor a Romina. Yo digo, ¿por qué la expone así? No sabía si lo hacía a propósito. Porque la o- causa, para que se entienda de todos modos, para el tema justicia es bastante sencilla. ¿Por qué? Porque es un enriquecimiento ilícito a través de propiedades. Con lo cual, vos Propiedades, vehículos. si vos compras una propiedad, tenés que tener una escritura, hay un escribano de por medio que sella, que pone la firma y demás, con lo cual la justicia va a llegar a un puerto en breve. Eli, no va yo a tardar admiro No tu lo mucho. capacidad creo. de- tu No lo creo. capacidad Si en de el Congreso convencer. empiezan a pedir declaraciones, jurados, no queda uno. En este Igual lo que país, es uno más mentiroso todo que el lento. otro. Y cuando tiene que ver con la justicia, es súper lento. Y cuando tiene que ver con la política, mucho más, porque como todos en algún momento están en ese lugar, se cuidan el Claro. culo entre ellos. También hay que Sí, decir lo que el sistema permite que si es tu pariente, tu familiar, hasta algunas modificaciones que se hicieron, vos podías, si era tu pareja, y está, pero digo, es un tema Sí, del lo que sistema sí, también. vos no tenés que acusar a tu pareja desde el punto de vista legal. Si estás casado y es tu marido, no salís como testigo en Claro. contra de tu marido ni tu marido en contra tuyo. Sí. Bueno, ¿y ella qué hace? Porque yo veo todas fotos sexys nada más. Sí. Porque para Exacto. parte de su ingreso hoy, Sí. digo, ella es divina, me la he encontrado cuando hay cosas de niños, nos cruzó yo con mis hijas y ella con la de ella. Es una divina, Es divina. No, muy mirá la cara que tiene una amorosa. muñeca. Diosa. Es genial. muy Y querida, muy- vive, digamos, su movimiento de guita más grande hoy tiene que ver con las redes sociales. No, y aparte de las redes hace streaming.
También, pero ¿En digo, su dónde? ingreso Se principal... picó con Gastón Trezeguet. Pero ¿Y pará. ahí de qué habla? Es de por Cuarzo, ejemplo? de Gran Hermano. Ah, Pero, no, Sí, la un de poquito toda la de- vida. pero su gran ingreso tiene que ver con las redes. Si tiene que ver con el streaming, se muere de hambre, chicos. Pero yo no quiero volver a lo mismo, Flor. ¿Vende contenido erótico? Sí, Ahora en empezó. Divas o Divas Play. en la otra. Bueno, en una de esas. ¿Qué son eso? ¿Ese link a dónde te manda? A sus fotos hot. Pará, te digo más. Es una de las chicas ¿Por qué que no más cliqueamos? factura. Producción, cliquemos a ver las Es fotos. una de las chicas que más factura y en dólares. Algunas son Le paga gratis. José Núñez. Sí, Pero estuvo. son con ropa esas. No, chicos. no, porque Es tenés que así. tener- no, vos tenés la chicos, posibilidad, Es así, pero- si vos cliqueás y llegás a las fotos de Romina, hay algunas que son gratis, no hay que pagar, que son las más tranqui, esas las podemos ver porque son libres. Son y un públicas. señuelo para las otras. Ella es No, una pero de las mujeres. no son de casita, no, No, te muestran no, la no, casita. Claro, es como son imitación. ropa. Es una Lo que foto que quiero la ves. aclarar es, El esa garage, nada es más. una de las mujeres que más A ver. factura con su imagen. Ah, mirá, En tiene esta OnlyFans, aplicación. YouTube, todo. Cuidado. Y bueno, Ah, chicos, ponele- por la televisión en vivo. Cuidado. Bueno, cosa que pasa. ¿Ves que acá Ay, dice, cuidado, chicos, qué ahora bien. podés conocer mi No, mi otro amor, acá lado? En si no sus pones un casas. peso, no ves un pezón, te digo. Claro. 20 dólares. Si no Todos pones el coso, no atentos. le ve la pestaña, mirá. Apenas la zanjita de Claro. la teta, mirá. Es 20 una- dólares por mes, 20 Flor. dólares. La familia en sus casas una de las mirando. No, debe ser así. Esto es. Pará, $20 por mes, ¿cuánto sería ahora con el dólar? ¿Cuánto está? No, mirá la cantidad que le cliquea. No, pero 250 pesos. 1500. Chicos, pero 1500. adentro 1500 está, por vos hoy, pagás 30.000 20 pesos. dólares para ver un contenido. Si vos Claro. querés una Más- foto en particular más hot, aparte ya le pone el precio que quiere para desbloquearla. Dicho Claro. eso, 30.000 pesos por Y mes. después, por ejemplo, si querés chatear con ella, ella si quiere puede cobrar por eso también. ¿Y de qué te habla? Capaz que es él del quiere grupo de esta aplicación, hay varias. Sí. En esta aplicación es una de las que más factura. Ah, sí. No es embajadora, estuvo, que si no me equivoco, estuvo también, o está ahora Wanda. No es embajadora de la marca, sí, son No, pero embajadoras. no es esa marca, esta es otra. Son varias. No es la de Yo Wanda. a mí me gustaría que nos escuchemos. Son Sí. varias. Ok. En esta oportunidad, Sí. ella es una de las que más factura. Es Sí. muy admirada, Romina. Pero Tiene para, mu- ¿y esto? ¿Por qué esto me dicen que no se cobra acá, que lo cobran afuera? A mí me Afuera, no, no, a el ver, pay- vos podés- es así, cualquier persona de acá puede tener. Él entró. No, pues sí, Claro, pero tengo porque, que trabajar. vamos a decirlo, vos eres muy Claro, consumidor. pero- Es Es televisión. a la madrugada. Arranca. Él lo ve con el Mirá, plato claro. y come en la cama. Entonces tiene la bandeja, plato de comida, todo después deja y dice, aburrido. me duermo bien tranquilito. Dice, Por pone ejemplo, la crema. Me voy a informar, dice. Me voy a Por informar, Flor. Paola quiere tener su imagen y dice, pero yo tengo miedo que acá en Argentina me vean. Entonces vos podés hacer que no te vean acá Habla y sí en por todo el vos. mundo. Después vos te está abrís bueno una cuenta y recibís el dinero. A Turquía. Así de simple A y favor fácil. de- ¿Entendés lo que te digo? Romina. Vos lo podés filtrar, Flor. Ah, no. Para que no te ¿Pero vean en por tu qué país. tenés esa info vos? Porque soy periodista Mirá. curioso. Es representante. Recibido. Romina Uri habló y nos dijo lo siguiente, mirá. Te quiero preguntar por una denuncia allá en La Torre, digamos, la querellaste ya, es un hecho esto así, ¿verdad? Sí, igual eso que lo hable mi abogado, yo no voy a hablar, pero sí, tomé ya esa decisión porque me cansé, lo único que te puedo decir es que me cansé de que me difamen, me daña un montón en lo laboral, quieras o no, recibir muchos mensajes porque hay mucha gente que le cree, yo sé la persona que soy, yo sé lo que tengo, sé todo lo que pasé. Y creo que ya es una maldad muy grande, muy grande. Y me cansé, realmente me cansé. Decidí tomar esta decisión con mi abogado Walter, que le doy las gracias por ocuparse, porque hay muchos abogados que no querían hacerlo. ¿Por qué crees que no? No sé, la verdad no me preguntes, pero ya hace rato lo quería hacer porque ya realmente son cosas tremendas, muy fuertes, muy feas. Entonces dije, basta, ya está, ¿por qué me tengo que estar bancando todo esto? Si yo laburo, hago mi vida, no molesto a nadie. Entonces dije, ya está. Si vos me preguntás por qué tanto odio y bronca hacia una persona, hacia una mujer, no lo sé. Yo tengo una hija que escucha todas esas cosas, que tiene 14 años, que hablen de mí así, de esa forma. Yo a ella jamás la maltraté, jamás dije nada, solamente dije que la palabra que era una mentirosa. En ese momento se metió con tu cargo político también, habló de que había pruebas, de una denuncia donde había pruebas también. No, sí, de que cobraba tal sueldo, que nunca, le presenté mi recibo del sueldo, nunca, en LAM en ese momento, nunca lo pasaron. También presenté la renuncia antes de entrar a Gran Hermano y decían que yo seguía trabajando y nunca la pasaron. La casa que supuestamente entregué destrozada,
los videos llorando mío de esa casa, que los tengo, que se lo puedo pasar a Flor si quiere, nunca lo pasaron. Entonces ya es algo personal. No me preguntes por qué tanto di bronca, pero... ¿Como ensañamiento a tu parte? Sí, obvio. ¿Por qué? No sé. Sí, obvio. ¿Por qué? No sé. ¿Posibilidades de reconciliación, de charlar, de sentarse a tomar un café, digo? No, yo no. Yo con gente que tiene tanto odio adentro, tanto odio, porque a la vez pienso, digo, tanta maldad. No quiero estar cerca de gente así. No quiero estar cerca de gente así. Romy, desde que te metiste, ingresaste al medio, ¿fue quizás la persona que más daño te hizo, digo? Sí. Adentro de la casa y fuera de la casa. Pasó 3 años de Gran Hermano y sigue conmigo. Mirá que yo... Nada, pero no sé, la otra vez, por ejemplo, estaban pasando y me nombra de políticos y me nombra a mí. No tiene idea lo que yo hice como diputada. ¿Tú no pudiste tal vez decir, mira, esto que vos decís te demuestro que no y enviarle pruebas y demás? No me interesa, ella no es quién. No es quién para que yo le tenga que dar explicaciones de nada. Nada. En su momento, en charlas lo he hecho, le conté cosas muy profundas y ahí me di cuenta de la persona que es. ¿Judicialmente vas por todo entonces? Sí, por supuesto. Está enojada. Muy enojada. como Igual habló. te digo algo, todos los políticos tienen que darnos explicaciones. No es que yo no soy quien. A favor, adivina, me escribieron un montón de marcas que dicen que es muy cumplidora, que no suele suceder en muchos casos, es encantador y por supuesto la justicia determinará. Ahora, por supuesto que si hay una persona pública que te pide explicaciones de tu rol como política, tenés que dar explicaciones. Claro, pero igual lo que dice Fernando, que es interesante, porque por el momento está imputada, la justicia aún no falló, entonces, y Yanina no es que lo pone en duda. Dice, si la justicia determina que No sí, sos entiendo, una a ver, chorra, no lo que dijo en un momento que la habían invitado yo, o escuché mal, Ella yo fue eso no lo vi. No participante la del invitaron Bailando. a ir a bailar al Ella Bailando fue con ella. participante del Bailando. La invita a Yanina cuando más o menos mermó todo, no había escalado tanto, la invita para bailar como pareja televisivamente. Pero es que ahí Era todo una lo buena que promoción. se decía de ella se borró de un Pero plano. pará, ¿Pero qué es ¿qué eso? pasó? Digo, eso es todo. Espérate, digo, Bueno. Vos estuviste ahí, ¿cómo nació? ¿Cómo empezó este enfrentamiento? Empieza por lo de Gran Hermano cuando se aparece la denuncia. Romina Uri imputada, se presenta en la... Entonces, por ahí su empieza- partido político, digamos ¿Cómo? todo, por el partido político. ¿Cómo por el Al partido? A mí frente me de tocó todos. ir a hacer un Por el informe a partido Moreno político de ella. preguntando... Sí, claro, porque es peronista, decís. Claro, pero claro, Yanina, va por ahí. pero lo que dice, Romina dice, yo, no sé, presenté la renuncia, le mandé pruebas. Claro, cuando ella entró- mandó alguna documentación para que la pasen en LAM y ella, como dijo recién acá en la Claro. nota, no la pasaron. Como diciendo, así como dijeron esto, ¿por qué no pasan esto? Es lo que ella reclamó desde ese momento. Ahora lo vuelve ¿Y a por decir qué en la no nota. utiliza, me pregunto, o se lo pregunto a ella también, si nos está mirando, ¿por qué no utiliza el streaming donde trabaja para decir, bueno, ella Ha dice, hablado, "Néstor, yo presento estas pruebas? Ha hablado y ha... Porque para no mí sé si la mostrado, justicia pero... no va a llegar, me da la sensación Sí. que estas cosas no llegan a nada. No, bueno, a mí No también. llevan a No, nada. sí, no. ¿Vos decís que sí? Hay gente, sobre todo el tema de las propiedades, si vos no podés explicar, Justificar. suponete, a No, veces... no eso, yo digo el juicio con Yanina, que le diga Ah, claro. esas cosas, No, esas sí, injurias. mirá, No, eso es Ana más difícil, no, pero hay, Ojo, cuando que se si te empiezan a dicen- multiplicar... Si te dicen eso chorro y vos no termina, tenés cómo Flor, comprobarlo, ojo con eso. Al ser No sé. calumnias e injurias, Sí, eso hay. termina en Hay una a veces. mediación. En una mediación donde claro. tienen que ir ambas partes y, bueno, tratan Distinto de es si la mediar. justicia determina que con el lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, es culpable, bueno, ahí la denuncia queda en la nada. Pero el ¿Qué es? error de Romina, ¿sabes cuál es? Es que ella no sabe o no entiende que se metió en un lugar donde 24 horas la estaban transmitiendo. Y se metió en un lugar haciendo política. ¿Cómo no vas a ver, Diego, que está en la te casa das de cuenta Gran que no Hermano? sabe porque se enoja, se tiene que enojar con ella, porque ella tiene un cargo público y cualquier persona de a pie Pero debe Diego, opinar de un... Diego, claro, pero aclaremos Romina. algo. Me parece Y que la por esto sí, denuncia, vale, Débora, la denuncia no tiene que ver a Festa y ella por ser pareja, no ella como diputada. Me parece que la denuncia es... No. enriquecimiento Ella ilícito es como- imputada. Claro. En el lavado de dinero está imputada ella, además imputado Festa, pero no porque ser. Los dos están imputados. Claro, pero era porque él era cuando era intendente, de ahí viene la denuncia. En el enriquecimiento ilícito los dos están imputados, Claro. pero no es que está ella porque... Claro, Si por vos ser estás cónyuge, casado, por ser a ver, cónyuge. si vos estás casado con un hombre que, a ver, esto se repite con distintas historias. Vamos Sí. al tema de Jessica Sirio con Pichirilo, por ejemplo, ¿no? Exacto. El tema de Pichirilo. Vos podés a ella decir, che, estás saliendo con este pibe, no sabés lo que está haciendo, vos no te enteraste de nada. Bueno, ahora, si hay una cuestión que vos tenés una pareja y te casás y tu marido es empresario y dice, che, voy a comprar esta propiedad porque gané una plata. Bueno, la persona que está al lado, vos le podés decir, che, vos fuiste como partícipe necesario del quilombo Claro, y no te diste cuenta, pero no es lo mismo, no digo que para perdonarla Claro, ni sí, decirle sí, qué sí. bonita No. que sos, Sí. pero no todos saben. Pero porque podés cuando tener agarran Sí, punto. mucha aguarda un plata. segundo.